¿Qué tal? Buenos días. Crítica se plantea esta sesión de la legislatura. Vamos a hablar ahora con dos importantes diputadas, hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestra primera invitada. Nos acompaña esta mañana la diputada Margarita Escobar del Partido Arena y también ahora presidenta de la Comisión de Economía. Muy buenos días, doña Margarita, siempre un placer tenerla acá. Un gusto, Carlos, gracias por esta invitación. Buenos días, estimados amigos televidentes. Ok, doña Margarita, empecemos con lo siguiente. Esta asamblea que se plantea crítica, que es de los 3 años, digamos, que van a ser el grueso de la gestión del presidente Sánchez Serén, ¿cómo la mira usted? ¿Cree que se podrá llegar a acuerdos entre las dos principales fuerzas políticas para aprobar aquellos proyectos de país que de repente consideren que son conducentes al bienestar de los salvadoreños? El Salvador no puede seguir funcionando o disfuncionando desde la óptica de la confrontación y el conflicto en cualquiera de las áreas que examinemos. Por eso creo que es urgente que nos hagamos un propósito firme y la voluntad política de entendernos. Salvadoreños somos todos, el país ya no resiste. La economía está muy mal, la inseguridad ciudadana muy mal. El Salvador tiene 3 agravios que son terribles. Uno es la pérdida de la soberanía, precisamente cuando el Estado pierde el control de ciertas partes del territorio nacional. Pero también tiene el agravio de la corrupción y la poca transparencia desde el estamento público. Y la peor de todas, y las consecuencias, creo yo, de esto, es el agravio de la pobreza. Pobreza que se ha ampliado y se ha profundizado. Por eso es urgente que los partidos políticos, las fuerzas políticas, el sector privado, la academia, el gobierno, nos entendamos. Y esto solo puede hacerse a través del diálogo. Arena lo ha reiterado una y otra vez. Este diálogo no puede ser un diálogo protocolar o un diálogo vacío. Este diálogo tiene que ser con mucha madurez. Fíjese que esta generación tiene la obligación de tener un compromiso sostenido, ininterrumpido, de dejar un legado de paz y de concordia en el país. Y yo me pregunto si lo estamos haciendo. Y creo que la respuesta va a dejar un déficit. No estamos dejando esa interconexión entre una generación y la otra para que la que viene tenga un mejor país. Y eso por la falta de compromiso en el diálogo. Ahora, así es que habrá eso, pues Arena está lista. Doña Margarita, sus aseveraciones van en línea definitivamente con lo que ya me ha dicho anteriormente el señor Velado. Él me dijo que ha querido conversar directamente con el presidente Sánchez Serén. No sé si lo ha logrado, por lo menos hasta la última semana que lo entrevisté me dijo que no. Luego el diputado Ernesto Mason me decía, mira, nos llaman a nosotros a una reunión, pero solo se toman la foto simplemente como para dar a entender que efectivamente estamos dialogando. De repente son diálogos que son pláticas, pero realmente no se negocia o se llega a algún acuerdo. ¿En qué instancias específicas, por ejemplo, ustedes han sentido que se les llama simplemente para cumplir con un formalismo ceremonial, pero realmente no se toma en cuenta su opinión? Le voy a dar 3 ejemplos. El Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Arena fue invitada, yo era la delegada del partido para asistir. Hicimos y dimos nuestros aportes, participamos de una manera de buena fe, junto con todos los sectores vivos que están ahí representados. Se entregó un producto y un informe. Pero, ¿qué sucede luego con los aspectos del seguimiento y de la implementación de esas propuestas? Nosotros les propusimos 3 cosas que deberían de mantenerse los principios. 1, de un irrestricto respeto a la institucionalidad democrática del país. 2, transparencia absoluta en la ejecución de esos planes y los recursos que a esos planes se le pongan. Y 3, el tema de la medición de los resultados, del impacto de los resultados.
Esto no quiere decir que no estemos viendo un poco mayor de acción y de presencia del Estado. Yo aprovecho para agradecer a los cuerpos de seguridad, a la policía, a la Fuerza Armada, el papel que están desarrollando. Lamentamos muchísimo la pérdida de vidas humanas en el cumplimiento del deber y la pérdida de tanta vida de salvadoreños. Pero si El Salvador no se enrumba en un solo camino, que tenga seguimiento y que tenga un diálogo real. Arena hizo propuestas complementarias que jamás fueron tomadas en cuenta, ni se nos dijo tampoco. Le doy otro ejemplo. Inició la Asamblea Legislativa, el pueblo fue a votar, el pueblo fue contundente en decirle al FMLN que sus políticas no le están funcionando y que quería una oposición democrática fuerte, y le da a Arena 35 diputados con una verdad electoral que se constata inclusive recontando los votos en una segunda ocasión para el departamento de San Salvador. Ese mensaje del pueblo no fue respetado al momento de buscar la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa y los acuerdos legislativos. Hubiese sido mejor que todas las fuerzas políticas, de conformidad al mandato que nos dio el pueblo, nos hubiésemos sentado a ver un esquema de gobernabilidad centrada en un pacto de nación y no un esquema de gobernabilidad basada en un esquema excluyente de la primera fuerza política y además basado en un interés coyuntural, dejando de lado la búsqueda del bien común, la búsqueda de un proyecto de nación. Ese es un segundo ejemplo en la cual dista mucho lo que se dice de lo que están haciendo. Y le pudiera dar otros ejemplos que van constatando esta situación. Pero mire, yo en lo personal creo, Carlos, estoy firmemente convencida que El Salvador no puede seguirse tratando de esta forma, donde todo es un rechazo a la opinión del otro, todo es una negación de la propuesta del otro, todo es listos para el combate, todo es la negación de que existe la necesidad real e imperiosa de ponernos de acuerdo en un esquema mínimo, aunque sea, en materia de seguridad, en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de la economía familiar. La única manera de erradicar la pobreza del país es si fortalecemos nuestra democracia y nuestra institucionalidad. No es peleando o amenazando a la sala de lo constitucional. Discúlpeme, no podemos vivir en ese dime que te diré. Hoy salen recientemente opiniones de embajadores de países importantes con los cuales El Salvador tiene relaciones comerciales que datan de algún tiempo, basados en tratados comerciales suscritos, ya sea bilateral o regionalmente con ellos, donde dicen: El Salvador ha perdido la confianza. Y esa confianza la tiene que generar el gobierno, el respeto a la ley, el no estar cambiando las reglas del juego, el entender que cuando un país no es confiable, todos sus índices se derrumban, como es tristemente el caso de El Salvador. Ahora, doña Margarita, hablemos ahora de temas también que ya se van a empezar a discutir definitivamente en la Asamblea Legislativa. Uno de ellos es las elecciones de funcionarios de segundo grado. Intuyo que ya empezaron a conversar, que empezaron a identificar posibles candidatos para las diferentes posiciones. Efectivamente, la Comisión Política ya decidió instalar una subcomisión encargada del proceso para llegar al proceso de entrevistas de las personas que se han postulado. Esta subcomisión está conformada por un representante de cada grupo parlamentario. En el caso de Arena es el diputado Ernesto Mason, y así cada partido. Entiendo que acordaron ya un proceso, un procedimiento y fechas para comenzar la próxima semana, si no estoy equivocada, con el proceso de entrevista de los postulantes. Déjeme decir que para Arena será fundamental observar los criterios emanados de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional para la elección de funcionarios de segundo grado. Entre otros, resalta documentar debidamente la idoneidad de los postulantes, documentar debidamente su afiliación
neutra, que no tengan afiliación partidaria, demostrar una experiencia que sea verificable. También hay otros aspectos que deben tomarse en cuenta, que son de naturaleza profesional, pero también ética. Cómo ha sido su comportamiento, si ha tenido otros cargos públicos. Así es de que estamos listos para desarrollar un proceso que sea transparente y que observe con detalle los criterios emanados por la Sala de lo Constitucional. Ahora, ¿prevé usted alguna situación tensa o de tire y encoge, especialmente con los candidatos a la Corte Suprema de Justicia? Mire, yo fui miembro de la subcomisión en la legislatura anterior para elegir varios funcionarios de segundo grado. Y efectivamente, los procesos de entrevista revelan ciertas características de lo que se busca. Estas entrevistas no son para ofender a ninguna persona de ninguna manera. Yo creo que todos son profesionales del derecho que han tenido un proceso dentro de sus propios ámbitos, que llegan a la Asamblea Legislativa y que se inicia otro proceso. De tal forma que cuando se comienzan a evaluar todas las credenciales y el proceso que se establece, siempre se dan visiones contrastantes. Y debe de ser la Asamblea quien se ponga de acuerdo, porque al final tiene que tener un número de votos para elegir. Y ese número de votos en el caso de la Corte es mayoría calificada. Ok. Bueno, con esa idea nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de un poco más, profundizar de eso de los magistrados de la Corte, pero también de lo que se está trabajando en la Comisión de Economía. Ya volvemos. En BTS encuentra siempre una mano amiga, porque te ofrece créditos personales y productivos con bajo interés. Banco de los Trabajadores Salvadoreños, tu banco amigo. Ya regresamos. Envía juego al 1081 y disfruta los mejores contenidos en Club Daima. Alinea y destruye las joyas de color con el súper adictivo You-Will Explosion. Arranca el motor y deja atrás a todos tus rivales en el juego GP Bikes. Detén la invasión alienígena cuanto antes. Utiliza las armas más poderosas en Super Angry Soldiers. ¿Qué esperas? Envía juego al 1081 y descarga estos y muchos juegos más sin límites. Los hombres, cuando son niños, pueden llegar a ser más sensibles y expresivos con sus sentimientos, pero a medida que van creciendo, la misma sociedad les enseña que los hombres no lloran y terminan por esconder sus emociones. Este jueves hablamos con una profesional sobre los hombres también tienen sentimientos. Nos visitan dos salvadoreñas que convierten el reciclaje en elegancia. Son mujeres emprendedoras que tienen bien claro este concepto, pues diseñan collares. Te esperamos este jueves, como siempre, a la 1:30 de la tarde, aquí por Canal 33. Minicumbre Global de Liderazgo para Empresa Privada, con la participación de licenciado Hugo Castillo, especialista salvadoreño en economía y finanzas, Jeffrey Ingmelt, presidente de General Electric, Jim Collins, consultor de negocios. Hotel Crown Plaza, jueves 18 de junio 2015, de 7 a 10 de la mañana. Inversión $30. Tarjetas disponibles en Librerías Josué. Más información al PBX 2514-4747. Si te has preguntado cómo prospera un país, quiero que sepas que un país prospera cuando tú prosperas. Por eso nos hemos aliado con reconocidas universidades internacionales para ofrecerte un renovado programa de maestrías y posgrados en nuestro nuevo campus Escalón, con profesores internacionales, simuladores y más, con las especializaciones que tú buscas, porque luego del primer paso viene el paso hacia el mundo. Maestrías y posgrados, Universidad Tecnológica de El Salvador. La pañalitis,
las escaldaduras y las quemaduras leves con Babysil Crema. Babysil Crema cuida la piel de tu bebé y la de tu familia. Y también cuida tu bolsillo con prácticos y económicos sachets. Y ahora, nuevo Babysil Jabón, suave y cremoso, a base de aceites vegetales para un mejor cuidado de la piel de tu bebé. Porque sabemos que tu bebé es lo más importante para ti. Cuida su piel con Babysil. Laboratorios Suizos, 50 años, innovando en salud y belleza. El buen vestir es un detalle y Monte Carlo ha cuidado por más de 6 décadas, de generación en generación, los detalles en el arte del buen vestir. Monte Carlo. Lo mejor en ropa casual y formal, en marcas de diseñadores con prestigio internacional como Giorgio Fiorelli, Cuba Vera, Dockers, Carlos Santana, Ruffini, Monte Carlo, Tiglio, Penguin y muchas más. Elegante, innovador, casual. Monte Carlo, Vía Madrid, Multiplaza, Villas Españolas y Aeropuerto Internacional Duty Free. Monte Carlo, cuidando los detalles por más de 6 décadas. Alejandro, es una pregunta sencilla. ¿Acepta a Camila como su legítima esposa? Que tus peores pesadillas no se vuelvan realidad. Da tu mejor cara con Acnesil. Tratamiento intenso contra el acné, barros y espinillas. Acnesil, con tono natural. Nadie lo notará. Acnesil. Laboratorios Suizos, 50 años, innovando en salud y belleza. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, también tengo entendido que viene la elección del fiscal general de la República. ¿Hay consenso dentro de la Asamblea en este momento o se está empezando a discutir en torno a quiénes podrían ser los candidatos o si el fiscal Luis Martínez podría ir a reelección? Él puede ir a reelección y postularse como candidato. Lo que no hay es ningún acuerdo sobre quién podría ser. Ese proceso deberá también seguir su curso normal, al igual que sigue el proceso de la Corte Suprema de Justicia. Así es que es de esperar, ¿no? Yo no quisiera adelantar ningún criterio ahorita, porque debemos de dejar que los candidatos y candidatas, o ciudadanos profesionales del derecho, que cumplan los requisitos y deseen postularse, lo hagan y que comience el proceso en el debido momento. Ok. Doña Margarita, hace un par de semanas tuve aquí al presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Oscar Cabrera. Él nos hablaba acerca de cómo este gobierno sí tiene realmente una brújula, una dirección, un norte. Me hablaba, entre otras cosas que me llamaron la atención, la transformación de la matriz productiva. Hablaba sobre cómo le están apostando a la transformación de la manera en que generamos energía, la apuesta por las pequeñas y medianas empresas. Me hablaba también acerca de apostarle al sector agropecuario, etcétera, y que eran sectores que realmente tenían el potencial de asimilar una gran cantidad de salvadoreños en este país que tal vez están subempleados o que no tienen empleo. Su lectura. Mire, yo creo que cuando uno escucha estas temáticas planteadas de esa forma, pues suena bien. El problema, Carlos, creo yo, no es en decirlo, sino cuando uno trasciende lo que se dice y se va al terreno de la verificación de los resultados. Y los resultados económicos del país no son alentadores. Si uno revisa, de acuerdo al índice de competitividad global del país, El Salvador bajó en los últimos 4 o 5 años de un puesto del 103 al 43. Para darle un dato, somos el último país de atraer inversiones en Centroamérica, cuando éramos el primero. Nuestra calificación también fue degradada por las medidoras de riesgo. Todas estas, la economía, aunque nos dicen que ha crecido el 2%, no muestra todavía un estado saludable. Usted le pregunta al pueblo salvadoreño en su día a día cómo está su economía familiar y le va a decir que muy mal. Si uno revisa el empleo, que es
concreto, algo que usted puede saber cómo marchamos, también muestra índices que no superamos. A la base de todo esto creo que hay un tema de confianza, un tema de incertidumbre. Y aunque estos dos términos parezcan ambiguos, pues son fundamentales. Si las señales que se mandan es que usted cambia las reglas del juego, es que usted no aplica la ley, es que usted no la respeta, cuando escucha voces de embajadores, representantes de sus gobiernos en el país, con quien suscribimos tratados y hemos tenido muy saludables relaciones de amistad, pero también de comercio, diciéndole, miren, hagan algo porque están perdiendo la confianza. Entonces, muy a pesar de lo que digan en el papel o en un programa, lo cual pues yo respeto que lo digan, yo creo que nosotros tenemos que trascender a los hechos, ir a medir, veamos lo que nos dicen los índices objetivamente, cómo está el ánimo social del país, cómo está ese ánimo social. Cuando en una encuesta le preguntan a los salvadoreños si están de acuerdo en el modelo que el FMLN le está poniendo a El Salvador y que si este es el país que quieren para sus hijos, cuando 8 de cada 10 salvadoreños le contestan que no es el país que quieren ni para sus hijos ni para sus nietos, óigame, yo creo que estamos en serios problemas. Ahora, doña Margarita, recuerdo cuando asumió el presidente Funes durante el primer gobierno del FMLN, veníamos de menos 3% por la crisis mundial económica. El pronóstico para este año, si mal no recuerdo, es 2,6% de crecimiento. ¿No mostraría eso una mejoría y que de repente tal vez los planes sí están funcionando, pero tomará tiempo en que cuaje completamente? Pues yo esperaría que sí. Yo espero que la economía crezca. Yo creo que quisiera que la industria de la construcción pudiese implementar sus proyectos, que entiendo que por la burocracia y la tramitología los tienen en algún lugar y no los sacan. Yo quisiera que la inversión pública alcanzara las metas que ellos mismos se proyectan, que aumentara la inversión privada. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y algunas veces creo que podría ser bastante falta de idoneidad en los cargos de los funcionarios. ¿Usted cree que el FMLN no tenía los cuadros académicos y técnicos para poder enriquecer la labor del Estado? Lo que hemos visto es que el partido se vació en el gobierno. El partido colocó sus cuadros en todas las estructuras del gobierno. Pero eso no es necesariamente la credencial que legitima o que le garantice que la persona que ocupe un cargo es la persona idónea, con las credenciales correctas, técnicamente fuerte, con la preparación y la experiencia para conducir una cartera o una dirección importante para el país. Al contrario, lo que logra es partidizar el gobierno, que debería de ser la institucionalidad democrática al servicio de los ciudadanos, no al servicio de un clientelismo político o partidario. Por eso creo que mucho de lo que estamos viendo en el país se debe a ello. La decisión de vaciar, por decirlo de alguna manera, o de traer al gobierno las estructuras partidarias. Ahora, sé que una de las críticas de muchos tanques de pensamiento, o de algunos tanques de pensamiento en este país, así como Arena, es que este gobierno ha tenido mucho dinero, más dinero que todos los demás, pero que el problema no es en que no se tenga dinero, sino que los proyectos son pobremente ejecutados. ¿Es esto así, a su juicio? Veamos lo que está pasando con 2 megaproyectos que vendrían a dinamizar la economía del país. Me refiero a la concesión del puerto de la Unión Centroamericana, que se declaró desierta otra vez, y a la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador. La Asamblea Legislativa recibió un paquete de leyes para crear un clima de inversión positiva, favorable. Aprobamos la ley de asocio público-privado, aprobamos una ley de seguridad jurídica a las inversiones, aprobamos la ley de Fomilenio. Estamos ahora ya pronto en la Comisión de Economía al estudio de una ley que se requiere para modernizar
toda la tramitología que es la ley de firma y comercio electrónico. Se presentaron proyectos, se mandó a licitación el puerto, se recibieron 4, se precalificaron 4 empresas navieras que se nos dijo iban a participar en la licitación. ¿Y cuál fue el resultado? Se declara desierta. Ninguna participa. Habría que preguntarse por qué. Con el afán de resolver esos obstáculos que tiene el país. Y mire, ¿y quién gana con que no sea licitado el puerto? Absolutamente nadie. Pierde el país, pierden los salvadoreños, perdemos como centroamericanos, nuestra relación con Centroamérica es fundamental, pierde la integración, perdemos todos. Entonces debe de ser un interés común que ese puerto se pueda concesionar a la brevedad posible. Y si hay que revisar leyes, pues hay que revisarlas. Hay que conocer cuáles son los obstáculos. Pero si el tema se queda en una discusión de la culpa es tuya, la culpa fue tuya, etcétera, etcétera, no, mira, El Salvador no es viable. Ahora vámonos al aeropuerto. Se concibe también como un asocio público-privado y en ese esquema estábamos caminando. Y de repente ya no es eso lo que escuchamos, sino que sería utilizado de los fondos de pensiones para la ampliación del aeropuerto. Estas cosas que un día vamos por acá, de repente no, después vamos por allá, después oímos otra cosa, creo que no ayuda, no ordenan el país, no le dan un rumbo y no honra la confianza en un plan previamente acordado. Aquí es donde la palabra confianza adquiere un valor superior. La confianza de que lo que se está hablando, lo que se está discutiendo y analizando, se mantendrá así. Y que cuando hayan cambios, se den las consultas necesarias a los actores interesados en igualdad de condiciones para todos. Ahora, hablando precisamente, ya que tocó usted en un primer momento el tema del puerto de la Unión Centroamericana, don Roberto Lorenzana, secretario técnico, decía ayer que uno de los problemas que de repente se había tenido para poder licitar o encontrar a alguien que se ocupara del puerto era que no había sido construido en un lugar idóneo y que ese proyecto pues había estado a cargo, si mal no recuerdo, de la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar durante la administración del presidente Saca. Entonces, se han visto obligados a modificar la manera en la que lo quieren licitar. ¿No tendrá que ver un poco también con eso, que por eso no se ha echado a andar ese proyecto? No, mire, yo creo que eso es llevar la discusión por el camino que no es. Yo creo que lo que tenemos que preocuparnos todos es hacia dónde vamos y qué vamos a hacer con el puerto. ¿Cómo vamos a echar a andar el puerto del cual fue concebido para servir como un punto de integración centroamericana? Servir como un punto de infraestructura que genere un desarrollo de distribución y logística en el país. Fue concebido para que generara un polo de desarrollo acompañado con el Megatec de la Unión y con conexiones a la longitudinal del norte para que El Salvador pues, pueda transitar por esa vía del desarrollo como un país de logística y distribución por nuestra posición geográfica. Yo creo que el debate debe orientarse a que si hubieron 4 empresas navieras que fueron precalificadas y al final no presentaron sus ofertas, el problema entonces no es dónde está el puerto, el problema es otro. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese problema? ¿Por qué no le dicen al país qué pasó? Si hubo una precalificación de varias empresas, es porque había interés. Si no hubo una oferta, ¿qué pasó en el ínterin? Y esas son las preguntas que en una actitud positiva debemos resolver. Debemos buscar cómo se soluciona. Debemos de ver que ese puerto no continúe